Sergio, con todo lo que está sucediendo en la Argentina, con las repercusiones del Olivos Gate, estamos hablando de la residencia del presidente de la República, uno se queda pensando, ¿no?, el rol de los medios nuevamente y fundamentalmente los medios oficiales, que son los que más nos producen costos operativos a todos los argentinos con todos los impuestos, porque realmente tienen sueldos que son enormemente diferenciales con lo que son de la actividad privada, incluso de medios que tienen un caudal de rating 1000 veces superior de lo que tienen los medios nacionales. Pero amén de eso, que no es lo que me preocuparía tanto, digo, cuando se los usa a los medios del Estado como medios militantes. Eso sí es lo que me preocupa, o como una agencia oficial como Telam invente una noticia sobre el cumpleaños de la primera dama, que iba a ser con todos los protocolos, a través de streaming, de manera virtual, y luego el mismo presidente se dedica a difundir un video en el cual no solamente deja muy mal parado a todos los trabajadores de prensa, sino que además queda a las claras de que ha sido una fake news redactada por parte del mismo Estado. Y eso es lo grave, ¿no? Nosotros estamos en comunicación con Emilio Laferrier, ex vicepresidente de Radio y Televisión Argentina. Emilio, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Doc? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Sergio? ¿Cómo estás, Horacio? Bien, hoy no te hablo como directivo Emilio. de UCL Argentina, sino quiero llevarte a este terreno, ¿no? Y vos me vas a decir, es una cuestión política. También me voy a meter a la cuestión política, y sobre todo la interna a los partidos que vos integrás. Pero quiero empezar por esto, ¿no? Los medios de gobierno, nos quedó la remémora de la etapa del proceso militar, es decir, quien paga define y decide qué es lo que debe haber como editorial, y si es el Estado, responde directamente al gobierno, no es como, qué sé yo, Televisión Española o algún que otro medio pluralista que va más allá de el bien o el mal, o el gobierno que esté en tránsito, sino que en vez de abogar por la verdad de lo que sucede, de los hechos concretos, bueno, directamente se presta a campañas que son netamente de corte militante. ¿Esto cómo lo vivís vos, que sé que tuviste alta intención de que los medios sean pluralistas, que en la época de tu gestión hasta estaba Eve de Bonafini, por lo cual lograban unos palazos ustedes internos muy fuerte, porque esta voz disidente, o muchas veces más, lo han carajeado a través de la pantalla de la TV pública al expresidente Macri, y de eso puedo dar fe. Digo, todo en son de la libertad de expresión. ¿Qué pasa cuando los medios oficiales son militantes? La verdad que estamos no sorprendidos porque la verdad que de esta gestión, sinceramente a esta altura de la gestión no podemos esperar otra cosa, de la manera que han pervertido los medios públicos, lo han llevado a una inmoralidad al punto de ya no hacer una actitud militante en su programación, sino utilizarlos como una herramienta de operación política, ¿no? Eso es lo burdo a lo que se ha llegado. Operaciones que no había, de que yo tenga memoria, desde la época de 678, ¿no? Donde se usaban los medios públicos para hacer operaciones. Pero fíjate vos que no solamente es la televisión pública y Radio Nacional con todos sus problemas, sino también la agencia Telam, ¿no? Y todo eso depende de un área que es la Secretaría de Comunicación Pública, que no da respuesta sobre esto y que está absolutamente ausente, ¿no? Porque yo no lo he visto al secretario Meritelo emitir opinión sobre estas burdas operaciones de la televisión pública y esta burda operación de la agencia Telam con ya varios cables donde muestran que, esta inmoralidad de utilizar recursos del Estado para hacer esta clase de operaciones, ¿no? Uh-huh. Y esto es factible de que alguien pueda presentar, no sé, algún recurso de mal desempeño de funcionario público, alguna presentación judicial en esta materia, aunque me dirás, hay presentaciones judiciales para ver qué pasaron con los bolsos y todavía no hay respuesta en este sentido. Exactamente. Pareciera que es tan burdo y tan berreta a lo que hemos llegado
que eso los hace inimputables, ¿no? Que ni siquiera alguien tome la iniciativa de hacer esa clase de denuncias, porque parecería como que la sociedad ha naturalizado que los medios públicos estén tan desprestigiados y tan venidos a menos, ¿no? La verdad que una gran tristeza y una gran preocupación, porque medios públicos es lo que los medios públicos son las cosas que hay que defender en una democracia moderna, pero de la forma que se la sigue bastardeando, muy flaco favor le hacen, no solamente al sentido de los medios públicos, sino a los trabajadores que trabajan ahí, digamos, ¿no? Y los trabajadores que trabajan ahí, mirá cómo te dejo los puntos suspensivos. ¿Hay gente que se sienta mal o la verdad que están muy cómodos en el calorcito del gran sueldo que cobran? No lo sé, pero sí sé que hay gente muy, muy honesta, muy trabajadora, y pasa como siempre pasa en estas cosas y en estos estamentos. Los que hacen posible que la televisión funcione son los que laburan. El resto, nada, se aprovecha de esta situación, ¿no? Y la verdad que, bueno, es lamentable, pero es así, y lo peor de todo es cuando se empiezan a naturalizar estos hechos, y que ya, bueno, sí, lo hizo la televisión pública, y bueno, sí, nadie la ve. Bueno, convengamos que esto arranca muy mal parido desde el cambio de gestión. O sea, la comisión directiva, vamos a decirle, el órgano integrado por los miembros de la oposición, de RTA, nunca, si bien fueron designados por Congreso, después te trabaron a vos por una cuestión de que teóricamente ya había sido en 2 gestiones, o vos denunciaste argucias legales como para que no puedas ingresar. Hace poco nuevamente el Congreso se reunió, volvió a designar otros directivos para que ingresen al Contralor justamente de RTA. ¿Esto se ha concretado? ¿No se ha concretado aún? No se ha concretado aún. No solamente los miembros de la oposición en RTA no se han designado, ya están electos, no se han designado, pero tampoco los miembros de la oposición en el ENACOM, que también fue designado el representante de la Unión Cívica Radical en el ENACOM por el Parlamento, y tampoco ha sido puesto en funciones. Y esto no sucedió hace poco, esto fue hace ya 3 meses. Cuando en realidad esto debiera ser casi automático, ¿no? La puesta en funciones una vez que es designado por el Congreso. ¿Y quién tiene que designar finalmente el ingreso? Si el Congreso ya dio el ok. El presidente de la Nación. ¿Sí? El presidente. Ahora, el presidente, sobre 2 órdenes de un Congreso que no designe, no puede ser luego, supongamos que pierda el calor del poder, tarde o temprano todo presidente deja de ser presidente. No es factible luego no solamente de un juicio político, sino de una demanda severa penal por falta de cumplimiento de funcionario público, que no deja de ser esto. Bueno, por supuesto que sí, que está pasible a todas esas acciones. Lo que nosotros hemos tratado desde la oposición es de siempre tratar de tener una actitud constructiva, al punto que con mi designación nosotros lo que hicimos fue, ante la objeción que considerábamos que no correspondía, pero ante la objeción de mi designación, reemplazarla por otra para justamente mostrar un gesto político de destrabar una situación. Sin embargo, a ese gesto político se le responde otra vez con otras argucias, que es denuncias, que lo que muestran es lo que son. La verdad que simplemente es eso, demuestran lo que son. No puedo decir otra cosa. Lo que son, lo que vos quieras, pero a nadie le gusta después estar visitando la escalinata de los tribunales, ¿eh? Porque hoy se está arriba, mañana se vuelve al llano, y después cuando se salen los fueros, se sacan los fueros o los paraguas o padrinazgos, las responsabilidades son los que ponen la firma, y tarde o temprano la escalinata de los tribunales hay que subir y bajarlas. Yo opino lo mismo que vos. Me parece que tarde o temprano esto tiene consecuencias. Lo que no puedo hacer otra cosa que manifestar la preocupación por estas cosas que están sucediendo, ¿no? Y que no son nuevas, como vos decís, empezaron a suceder desde el mismo cambio de gestión, incluso hasta rompiendo
el lazo que nosotros habíamos dado hacia la nueva gestión, de ser absolutamente colaboradores en lo que ellos necesitaran. No les interesó y no solamente eso, sino que se han dado marcha atrás en casi todas las acciones y cosas que se pudieron hacer en conjunto. Y hoy llegamos a este colmo de ver una pantalla que cobije burdas operaciones políticas, ¿no? Ahora, te hago una pregunta. Esto no tiene que ver con la interna que también sufre o padece la oposición. Te pregunto esto, ¿no? Porque en teoría Hernán Lombardi, que era el anterior jefe de medios, teóricamente representa el ala de los halcones, ¿no? Estamos hablando de halcones y palomas en la oposición, de los dialoguistas y no más dialoguistas cercanos con el gobierno. Y parece que estamos con esta ida y vuelta. A ver, una no determinación por parte de un funcionario, sea el rango que sea, en este caso un presidente, evidentemente está sustentado con el guiño de algún sector de la oposición. Si no, estas decisiones tienen que llevarse adelante y tomarse como corresponde, porque no son cuestiones azarosas, son cuestiones oficiales. Y la pregunta que te quiero dar en estas elecciones que se vienen de las PASO es, ¿esta interna en la oposición atomiza o genera más músculo electoral? ¿Cómo vos pensás que lo vea la población cuando uno se va por un lado, viene para el otro, lo retrotrae, lo resaca de un lado, va para el otro? Ese intercambio de figuritas que a la gente me parece que mucho no le cierra, ¿eh? Yo dividiría las cosas en dos partes. Una... Porque los medios es consecuencia de esta interna, Emilio. No, vos perdoname, eso es una conjetura muy mía, pero esto pasa por ahí. ¿Qué cosa puntualmente? Las decisiones, las definiciones de lo que pasa en los medios también tienen que ver con las internas de la oposición. Para mí no me cabe la menor duda. No, yo creo que el gobierno está en un franco declive, está intentando ver cómo puede tapar agujeros. En ese intento de tapar agujeros surgen cada vez, todos los días, noticias negativas. No logran encontrar un rumbo, ni imponer la agenda, ni encontrar un rumbo para el país, y eso se nota cada vez más. Ya la excusa de la pandemia no sirve porque todos los países del mundo están pasando la pandemia y no todos le va de la manera catastrófica como nos va a nosotros. Y me parece que la gente en su gran mayoría está buscando alguna alternativa que le pueda que pueda devolverle el rumbo al país. Y en ese sentido, esta elección me parece que es una gran oportunidad, más allá de que hay un gran escepticismo de la gente por ir a votar. Me parece que hay que convocar a que la gente ejerza su derecho cívico, su obligación cívica, porque es un momento trascendental, donde hay que apuntalar lo más que se pueda la institucionalidad. Me parece que estas acciones que estamos viendo, que son un ejemplo de lo que pueden llegar a ser en el caso de que lleguen a tener mayoría en el Congreso, digamos, ¿no? Entonces, y la gente eso creo que lo ve. Por lo tanto, todo lo que se arme de la oposición, todas las cosas que uno puede ver de reagrupamientos y de posiciones diversas, me parece que justamente es eso, le da a la oposición, ponen la sociedad, los reflectores a la oposición, y la oposición tendrá que hacer lo mejor, su trabajo lo mejor posible, porque está siendo de alguna manera también observada por gran parte de la sociedad. Sí, y me parece que no le está yendo mal, ¿eh? Hay una correspondencia en eso que decís, Emilio, y yo me planteaba recién, ¿no? ¿A quién le sirve un medio de comunicación teñido ideológicamente? No le sirve ni a la gente y tampoco le sirve a quien, digamos, de alguna manera representa. Esta es una cuestión que, bueno, te da mucho para analizar y para pensar, ¿no? Pero más allá de todo esto, el papel de la oposición, en este caso, que no respeta, por ejemplo, el lugar que debe ocupar en un directorio, habla también de la oposición que tenemos, que obviamente es permisiva y en ningún momento, digamos, está haciendo valer
la búsqueda de un equilibrio ideológico, ya sea en un medio de comunicación o en otros ámbitos, ¿no? Nosotros desde la oposición lo que hicimos fue respetar las decisiones del Congreso. Estamos siempre en una actitud de control absoluto sobre los medios públicos. Estamos todos los meses presentando pedidos de informe, todos los meses haciendo un seguimiento de la gestión. La verdad que estar o no estar en el directorio no nos ha impedido poder hacer un seguimiento específico. Y en los reclamos lo hacemos permanentemente. Digamos, no hay una actitud de la oposición de no forzar situaciones. Pero si no hay bombos y marchas, evidentemente en el frente del lugar de trabajo es como que eso a la sociedad le pasa desapercibido. Me parece que tendrían que ser acciones más ruidosas. Bueno, hemos hecho las presentaciones que han sido necesarias y seguramente si no se concretan iremos por presentaciones un poco más duras seguramente. Pero siempre nuestra actitud ha sido constructiva. Firmes, pero constructivas. Recién vos mencionabas, Horacio, lo de la figura de Hernán Lombardi y su actitud de decir entre halcones y palomas. Yo no creo que se pueda dividir en tal sentido. Me parece que lo que hay es una actitud firme, y eso se lo quiere llevar a que sea la figura de un halcón. La verdad que con actitudes firmes, pero que en ningún momento han sido actitudes alocadas. Y cuando se ha tenido que ser constructivo, se ha sido constructivo. Y de hecho, hoy en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la lista donde integra Hernán Lombardi en el creo que el lugar séptimo, ahí está Diego Santilli, pero también está gente de halcones y palomas, digamos, como se lo suele decir. La división nace de adentro. Pasado bien habiendo pasado bien esa interna. Sí, pero digo, ¿vos te parece, y esto como militante político, que la gente ve con buenos ojos de que Carrió se tire con fulano, que Mengano se tire con Sultano, que Manes arranca como referente y que, bueno, también dispara arma pesada contra Santilli, que unos cambian de distrito, que se van para el otro lado porque no saben por qué, si es por técnica o capricho o qué, que Bullrich aparece como la más dura del sector, pero sale apoyando, por ejemplo, a los radicales en algunas provincias, pero por la otra, y denostando a otros también referentes de la misma línea, o por lo menos del mismo frente. Digamos, dentro de la oposición no se ve un resguardo de que los trapitos se cuidan o se lavan en casa. Se ven en estas elecciones diferencias contundentes, a eso voy. Se ven diferencias, algunas veces son de matices, algunas veces son más importantes, pero creo que acá no hay que perder de vista que lo importante ha sido, por primera vez en muchísimas décadas, que un gobierno que pierde las elecciones se mantiene estructuralmente unido para presentarse en las elecciones dos años después. Eso es cierto. Lo que sí hay es seguramente hay diferencia de matices, hay diferencia de visiones, porque es una coalición, no es un partido político. Y adentro de los partidos también hay visiones distintas, pero así todo se ha mantenido unida la oposición. Vos fíjate que en esa diferencia de visiones puede haberlas, pero seguramente se tendrán que procesar en el momento correspondiente cuando sea necesario mostrar una opción a la sociedad de cambio de gobierno. En este momento me parece que lo que es principal es que los que vayan por la coalición de Juntos por el Cambio tengan una visión de freno al atropello y una actitud de defensa de la institucionalidad. Y ahí no importa si hay muchas diferencias o no, y me parece que es incluso hasta bienvenida la diferencia de visiones dentro de la coalición. Hay, como decías vos, candidatos que apoyan uno, candidatos que apoyan otro. Fíjate vos que tampoco han sido las listas en todo el país cuando hay dentro de las PASO, tampoco han sido del PRO contra la UCR o la coalición cívica. Se han mezclado los candidatos y los nombres de manera tal que cada uno puede estar más cómodo con un sector o con otro, pero seguramente el 12 de septiembre a la noche, va a haber un partido, un eje, una columna vertebral que sea una alternativa
al proyecto oficialista. Y eso me parece que es lo meritorio, el mérito que ha tenido esta posición en este tiempo, ¿no? No, te notaba más vehemente en el Twitter, te veo muy armador en este momento. No, el caso de Entre Ríos es puntual. A mí me parece que, por ejemplo, digo, para ponerte un caso concreto, la figura de Rogelio Frigerio es una figura importante dentro de la oposición, pero también es importante la figura de la Unión Cívica Radical estructurada y fortalecida. A mí me parece que la actitud de querer ampliar esta coalición me parece interesante desde el punto de vista de la oposición, pero me parece de alguna manera que no se puede dar en términos de radicalismo contra PRO. Me parece que hay mucha gente del PRO que va a votar a Galimberti, por ejemplo, en Entre Ríos. Sí. ¿Pero por qué? Porque me parece que también hay una idea de construcción de una alternativa sobre la base de valores y no solamente de personas. Digo, una propuesta que lleve una idea de provincia, mostrando la gestión de los municipios y sobre todo las gestiones de ciudades como Chajarí o Crespo, es la contraposición de lo que es el gobierno actual, mostrando la Intendencia de Concordia y la gestión del kirchnerismo en los últimos 15 años en la provincia. Entonces ahí se muestra una diferencia que me parece que es donde se debería polarizar esa elección. Bien. Y en esta idea me parece, perdón que te interrumpa, ¿no? Que es importante construir una alianza lo más amplia posible, en donde, si me preguntas a mí, yo estoy mucho más cerca de la construcción de una alianza más relacionada con los principios, los valores, la gestión, la juventud, todo eso, que estar cerca de una alianza donde lo que se intenta traer es no quiero personalizar porque tengo el mayor de los respetos, pero el ex senador Alacino o el intendente Rossi de Santa Elena. Me parece que no tenemos mucho que ver con eso en esta alianza, pero sí tenemos mucho más que ver con un radicalismo mucho más fortalecido, junto con figuras como la de Frigerio, ¿no? Bien. Un abrazo grande, Emilio, muchas gracias. Abrazo, muchas gracias a vos. Hasta luego. Chau. Emilio Laferriere, entonces, es directivo de Radio y Televisión Argentina, en donde empezamos por los medios y terminamos por la campaña política, ¿no? No se guardó la Entre Ríos, es que es entrerriano, claro, le sale la chaveta. Sí. Hay una relación intrínseca entre la política y obviamente los partidos, los medios de comunicación y demás. Ahora, también hay diferencias entre una coalición y un partido en particular. La unión que tiene un partido político jamás va a ser comparable con una coalición donde cada uno persigue sus propios intereses, ¿no? Hay más en esta edición del Explorador.